Días, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por venir. Estamos aquí presentando el libro Tiburones, una travesía submarina, que acaba de salir el año pasado y tenemos el honor de que fue seleccionado entre los libros recomendados de Fundalectura. Entonces es un gran honor. Estoy con Mireya Osorio. Si quieres, pues preséntate, Mireya. Hola, buenos días. Yo soy otra de las autoras del libro Tiburones, una aventura submarina. Y bueno, súper contentos de estar acá, este espacio de contarles si queremos que sea como un diálogo, si alguien tiene una pregunta, les vamos a contar pues cómo hicimos el libro, cómo se ocurrió, cómo fue la edición, las ilustraciones. Bueno, entonces primero, ¿por qué un libro sobre tiburones? Pues resulta que hay varias razones. Una es que la gente les tenemos miedo a los tiburones y ese miedo que ha sido transmitido por el cine, ¿cierto? Las películas de tiburones, los documentales. Cada año salen como 7 películas de megalodones y eso es una carnicería sangrienta. Pues la gente termina teniéndole miedo a los tiburones. Y ese miedo a veces se traduce en muerte a los tiburones. Entonces lo que queríamos con este libro es cambiar un poco ese miedo por respeto a los tiburones, por conocimiento a los tiburones. Aquí, ¿quién ha visto un tiburón en persona? A ver. No, pero no se vale porque ella es bióloga. ¿Tú has visto? ¿Dónde? A ver. Son animales súper instintivos y una vez querían atacar, pero claro, era una situación de caza. Claro. Entonces los tiburones se vieron y se fueron. Esa es una cosa que tú dices, por ejemplo, que ¿cómo así que salen los tiburoncitos de un tiburón grande? ¿Los tiburones tienen bebés como los humanos? ¿O los tiburones ponen huevos? Todas esas cosas se cambian por el miedo, ¿sí? Entonces el miedo nos hace, es como si el miedo hacia los tiburones es la característica única que los define, ¿cierto? Entonces al ser esa característica la que los define, ya no nos interesan otras características como lo que decía María Victoria, y es que hay tiburones con huevos, hay tiburones que tienen bebés. Entonces, este libro nace, uno, de esa necesidad que tenemos de divulgar la ciencia de los tiburones a la gente que nos parece muy importante, son los niños. Entonces, Mireya, cuéntanos, también este libro no venía solo, sino también venía con una exhibición. ¿De qué se trataba esa exhibición que acompañaba el libro? Bueno, nosotros los dos somos biólogos y esta búsqueda de contar estas cosas que nos fascinan de la naturaleza, que nos encantan, nos ha traído a hacer varias exposiciones en la Universidad de los Andes gratuitas sobre nuestra biodiversidad. Y la del año pasado fue la de tiburones. Y queríamos contarle al público como esas maravillas que estaba contando Carlos de los tiburones que tienen, por ejemplo, nosotros somos biólogos, pero tampoco nos las sabíamos todas ni expertos en tiburones, los más expertos, pero nos fascinaban datos como hay tiburones hay especies que ponen huevos, otras especies tienen el tiburón como nosotros, dentro de la mamá, hay otras que tienen el huevo dentro de la... Entonces era, ¿cómo vamos a contar todas estas historias? Entonces sale esta exposición el año pasado, tuvimos 94,000 personas y este libro cuenta, y la exposición y las canciones, además, o sea, es todo un conjunto de cosas que nos cuentan todas estas maravillas de los tiburones y nos acercan a estos seres maravillosos que siempre además que han vivido miles de años, que además ese es otro dato que Carlos es ahí el experto literalmente de años. Bueno, ya mencioné las canciones. Bueno, resulta que bueno, yo soy ranólogo y trabajo con ranas en realidad. Yo no soy tiburonólogo, sino ranólogo. Pero me gustan mucho los tiburones. Y
A mí, en mi caso particular, yo era como demasiado centrado en lo académico antes. Era como lo único importante es la publicación científica y la investigación per se, pero contarle a la gente nunca. O sea, yo hacer un ejercicio como el que estamos haciendo ahorita con ustedes, no me parecía que tocaba hacerlo. Antes yo creía que lo importante era hablar frente a colegas científicos, ¿sí? ¡Oh, craso error! Y en las universidades se tendía, ya se está cambiando a hacer eso. Contemos las cosas, ese es nuestro grupo de gente. Pero resulta que, bueno, después de empezar a hacer divulgación científica, encontré que hay una forma bastante efectiva de contar la ciencia, es a través del arte. Entonces, este libro es mucho más que los textos, es mucho más que las ilustraciones, porque también trae música. Entonces nosotros nos aliamos con Paula Ríos, que es coautora del libro. Ella es la líder de una banda que se llama Turroxito, que fue muy importante en este libro, y también la Orquesta Filarmónica de Medellín. Entonces, este libro también es un libro cancionero que trae las canciones que se grabaron pensando en los tiburones. Entonces, son unas canciones sobre tiburones, en su mayoría de Colombia, que mezclan ritmos colombianos de diferentes zonas del país, interpretados por la Orquesta Filarmónica de Medellín, interpretados por la banda Turroxito, interpretados por el coro Canto Alegre, ¿sí? Entonces, fue un ejercicio bastante bonito porque, como dijo Mireya, fue una exposición, pero también fue un libro, pero también fueron unas canciones. Y las personas que participaban en las tres cosas eran parte o eje fundamental de toda la estructura. Por ejemplo, había estudiantes que estaban trabajando en nuestro equipo, que terminaron siendo las cantantes, las coristas del álbum. Eso fue tremendo. Entonces, yo creo que las universidades, o sea, si ustedes salgan, los invito a que salgan y den un paseíto por este piso, los tipos de libros, la mayoría de libros que ofrecen las universidades. Entonces, todavía en su mayoría son libros altamente técnicos, o sea, cada facultad saca sus libros, ¿sí? Entonces, no sé, de estadística, no sé qué, ingeniería, de arquitectura, y eso está muy bien, y hay que seguirlo haciendo. Pero yo sí creo que cada vez más las universidades tienen que empezar a hacer cosas como esta, o como hay otros libros acá en la universidad, cuyo contenido ya no es técnico, sino es divulgativo. Porque el trabajo que hacen las universidades es tan importante que no podemos dejarlo únicamente en lo técnico, porque si no, ¿cómo le llega a la gente? Entonces, esta es una oportunidad para contar todas esas historias y, como les contaba Carlos, para inspirarnos desde la exposición, las canciones, hicimos un viaje a la costa. Entonces, literalmente cogimos el carro y empezamos, bueno, igual si era planeado, pero empezamos a ir por algunas bibliotecas, colegios de la costa atlántica, y con los niños empezamos a preguntar qué sabían de los tiburones, a que nos contaran cuáles eran esas historias, mitos, porque en realidad, así como les preguntamos quién ha visto un tiburón, en realidad hasta en la misma costa lo han visto. Por ejemplo, en el plato, cuando deme un tollo, ahí lo conocían, pero ya haberlo visto no todos lo conocían. Y con Paula empezamos a hacer un taller de crear las canciones en estas escuelas, en estas bibliotecas, que nos contaran y como con música, y crearan sus propias canciones y las grabaran en Barranquilla, en un colegio maravilloso. Una de las canciones quedó aquí en este álbum. Entonces fue de verdad un recorrido, no solo yendo a la región, yendo no solo a lo científico, que era lo que Carlos les contaba, sino también con la gente que vive ahí, cómo podemos contar estas otras historias. Y ya para contarles el escribir el libro también fue un reto. Yo nunca había escrito un libro, ni siquiera se me había ocurrido que iba a escribir un libro, ni cómo.
Ahí tenemos que decir que Paula había escrito antes libros para niños, entonces ella nos hizo la conexión y empezamos con nuestro editor que se llama Juan Pablo, que es el de Random House, de Penguin, a pensarnos la estructura del libro, a leerlo. Además es un trabajo largo en cuanto a todos los horarios, toda la gente, estábamos haciendo la exposición, entonces pensarnos, bueno, esta palabra, ¿a quién le significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo hacemos más interesante? Fue todo un reto también escribir y leerlo entre todos, ¿no? Volverlo a leer y cada vez que lo leíamos, ay, no, esto no es tan chévere, no se entiende tanto, cuál es el mensaje que queremos llevar, pero también sin perder la rigurosidad en la ciencia. Sí, un agradecimiento también a las asesoras científicas, las grandes mujeres. Es curioso porque las grandes científicas de tiburones de Colombia, pues las que conocemos y somos cercanos son mujeres. Entonces Melanie Villate y Susana Caballero trabajaron dándonos la asesoría científica, haciendo las correcciones de los textos y pues como decía Mireya, fue una aventura muy bonita. Una de las anécdotas cuando llegamos a Cartagena, al barrio La Popa, es un barrio con bastantes problemas socioeconómicos y fuimos a una fundación que se llama Narrarte. En esa fundación cuando llegamos nos recibieron esos niños muy felices porque conocían el trabajo de Paula y empezamos a hacer un taller con esos niños. Les preguntábamos, ¿cómo ustedes cómo ven los tiburones? ¿Cómo los reconocen? A ver, pinten los tiburones, les decíamos, a ver, píntense un tiburón toro, entonces un tiburón con cachos, cosas de esas, era bastante bonito. Y después en el taller se empezaba a hacer un taller de creación de canciones con los niños. Entonces, ahí salió la idea de, no, pero esta historia es en Barranquilla. Entonces, en Barranquilla le preguntamos a los niños, bueno, ¿cuál es el tiburón que está en Barranquilla? Y ellos, no, por aquí no hay mar. No hay mar. No, Barranquilla no hay mar. Pues hay un pedacito de playa, pero aquí no hay mar. Y entonces, ¿qué hay en Barranquilla? Les preguntamos. Pues el río. ¿Cuál río? Pues eran unas goticas así. El río Magdalena. ¿Y en los ríos hay tiburones? Y niños, no, en los ríos no hay tiburones. Entonces empezamos una conversación con los niños. Dijimos, sí, claro que sí, hay tiburones que se meten a los ríos. ¿Qué? No puede ser, ¿cuál? Ejemplo, el tiburón toro, Carcharinus leucas se llama. Ese tiburón es capaz de meterse del mar a los ríos y cuando se mete al río le toca empezar a sacar sal. ¿De verdad? No, a entrar sal, de verdad. Y entonces empezamos con los niños un proceso de creación de canciones. Entonces, Paula empezaba con la música, bueno, entonces empezaba ella, bueno, ¿y qué pasa con el tiburón? Entonces, no, que se mete por el río. Entonces el otro niño, ¿pero quién se mete por el río? Entonces el niño, tiburón toro, se mete por el río, tiburón toro. ¿Y viene quién? ¿Viene solo? Y los niños, no, viene acompañado. ¿Y con quién? Y por allá otro niño, con un trío. Se viene por el río, tiburón toro, se viene con un trío. ¿De qué? Y el otro por allá, de coro, ¡pum! Ahí está la primera estrofa. Y entonces se van formando las canciones y a mí me parece una historia bastante poderosa porque como casi que un mes después, no, 2 meses después de estar con los niños componiendo esa canción, estábamos en Medellín con la Filarmónica, con los músicos de la Filarmónica de Medellín, interpretando esa misma canción del Tiburón Toro que hicimos con los niños. Y como 2 meses después ya sale la canción en plataformas, entonces es como, yo sí creo que en las universidades tenemos tanto conocimiento, pero a veces es como que llegar a la gente lo vemos como muy lejano, como que muy difícil, ¿sí? Pero yo creo que no es tan difícil. Cuéntales la historia de, por ejemplo, qué pasó con Artesanías de Colombia en la exposición, que se pasó de una situación en donde cruzar una calle nos llevó a... Cuéntales tú. Literalmente, entonces la Universidad de los Andes queda al frente de Artesanías de Colombia en el centro. Entonces, cruzamos buscando aliados, cómo contar. Pasamos a Artesanías de Colombia, nos dijimos queremos contarles nuestro proyecto, qué estamos haciendo. Nos reunimos en ese momento con Pilar,
ahí en Artesanías les contamos bueno, la exposición se llama Del megalodón al tiburón linterna enano. Entonces estábamos contándole de estos tiburones, del tiburón linterna enano, y justo ese fin de semana ellas iban a ir ¿a dónde era? A una ciudad en la costa, a San Onofre, con los talladores. Iban a ver, que iba a ver lo que hace Artesanías, sus talleres, y nos pidieron, después les contamos la historia de los tiburones, cómo los queríamos exponer, cómo queríamos hablarle, y ellas nos dijeron, oigan, ¿nos pueden dar la información de ese tiburón linterna enano que ustedes nos hablan, que es el más pequeño del mundo, que solo vive en Colombia y Venezuela? Claro, hicimos una presentación en PowerPoint así con lo que teníamos, lo que sabíamos, con fotos, que fue lo que nos pidieron, la mandamos por WhatsApp y ellos les contaron a los talladores, a los artesanos, sobre el tiburón linterna enano. Ellos tallaban, evidentemente su saber era la talla, pero hacían cosas genéricas, como el tiburón que uno tiene en la cabeza, que es el tiburón blanco, que es el que siempre ha visto, no los tiburones que tenían ahí. Cuando vuelve Artesanías de Colombia nos llaman, oiga, les queremos mostrar algo, vengan, cruzamos la calle, vamos ahí a Artesanías. Habían hecho en madera náufraga, que es la madera que está en el mar que queda ahí, tiburones linterna enano. Los tiburones que están además en su mar, en nuestro mar, tallados, hechos. Entonces logramos esa conexión. Además los invitamos a venir en la exposición. Ellos lograron poder vender, y vendieron todas, ¿no? Todas sus artesanías, todavía nos piden todas las artesanías directamente los artesanos. Y ese es nuestro trabajo, además es una maravilla. Trabajamos en divulgación científica, trabajamos en cómo contar todas estas historias, cómo unir este tejido, esta cantidad de gente, porque era, qué rico. Entonces, la Filarmónica, Artesanías, Turroxito, la universidad, los científicos, porque estos profes también, no solo de la Universidad de los Andes, sino viene el que descubrió el tiburón linterna enano y abierto, es de Unimagdalena. Y él vino también a contarnos y a contarle a los niños cómo era y qué se sabía del tiburón linterna enano. Una de las cosas también muy bonitas de este libro es que empiezan a aparecer personajes. Yo creo que las narrativas son una herramienta poderosa para contar historias complejas. Y las narrativas se caracterizan porque tienen personajes. Entonces, cuando uno empieza a identificar personajes, es más fácil absorber la información. Y me queda muy claro cuando empezamos a hacerle talleres, conciertos, actividades a niños pequeños, porque ellos ya empiezan a reclamar que les cuenten historias con los personajes o que les canten canciones con los personajes. Un ejemplo de este libro y de la exposición es este personaje que les voy a mostrar. Otodus megalodon se llama. Megalodon es el pez, bueno, depredador más grande que ha existido. Depredador, ojo, ¿no? Porque hay otros que no son depredadores que han sido más grandes. El megalodón, que sacan películas todo el tiempo y la gente solamente le tiene miedo, pero es increíble. Resulta que este pez, pues ya está extinto. Y en el proceso de hacer este libro, pues nosotros, y el álbum y las canciones, nos contactamos con una de las expertas mundiales en este tiburón, que da la casualidad que rola, es bogotana, se llama Catalina Pimiento. Nos contactamos con Catalina, dijimos que íbamos a hacer una exhibición, que íbamos a hacer unas canciones, que íbamos a hacer un libro, y que si quería participar. Ella, claro que sí, pero por supuesto. Muchas gracias a Catalina Pimiento. Entonces, yo no sé si ahorita se puede poner una canción yo te digo ahorita cuál, ¿vale? Gracias. Entonces, resulta que este tipo de libros se prestan para contar historias que los científicos y científicas rara vez cuentan. Por ejemplo, Catalina nos contó cómo se volvió paleontóloga, cómo se volvió experta en tiburones, en megalodones. Y esa historia, pues casi no la había contado, o no la había contado a público no experto en megalodones. La cuenta gente que ya está interesada en megalodones, pero a gente que, casi como ustedes, que no son expertos en megalodones. Entonces, ella nos contó la historia.
No, imagínense que una vez yo estaba en Panamá, yo era bióloga aquí en Bogotá, me fui a Panamá, me contrataron en el Smithsonian, un día yo estaba en el canal de Panamá y me encontré un diente de megalodón ahí en el canal de Panamá, y ese día mi vida cambió y quise ser experta en tiburones, y después hice un doctorado en Estados Unidos, y después hice un postdoctorado en Europa, y ahora es profesora en una de las mejores universidades de Europa, la profesora Catalina Pimiento. Y nosotros, caray, esa historia está buena, hagamos una canción sobre Catalina Pimiento. Hagamos una conversación entre el tiburón, megalodón, y ella. Dice, 2 puntos. Los días ya no son iguales en el mar. Escasean mis lugares favoritos para nadar. Lo estoy presintiendo. El final se acerca ya. No es justo que el depredador más grande no deje señal. Ese que está hablando es el megalodón, obviamente. Hace 3 millones de años. He planeado dejar algunas pistas para empezar. Algo de mi cuerpo que se logre fosilizar. Después de pensarlo mucho, después de mucho analizar, he llegado a una conclusión. Mis dientes voy a dejar, megalodón. Mis dientes pistas serán, megalorock. Mis dientes perdurarán, megalopunk. Mis dientes encontrarán. Cuando estábamos hablando con Catalina, ella nos dijo, no, yo estudio dientes. Y Pablo le preguntó, ¿y por qué los dientes? Pues porque los dientes era la única parte dura de los tiburones. El resto son cartílagos, eso se pudre de una, desaparece. Entonces, digamos, en la canción, lo de los dientes. 3 millones de años después, en el canal de Panamá por el 2010, una joven curiosa con olfato de tiburón está a punto de descubrir la pista megalodón. ¿Quién es? Pues Catalina Pimiento, Ana. Encuentra un diente escondido en la tierra. Catalina Pimiento, por su hallazgo, grita ¡Eureka! Es un diente gigante, un diente de megalodón. Esta pista increíble, su vida cambió. Y ahora responde el megalodón. Oye, Catalina, tú me has salvado. Has logrado rescatarme del olvido del pasado. Entonces, a ver, nos puedes un pedacito de la canción para ver cómo se suena en modo canción. Los días ya no son iguales en el mar. Escasean mis lugares favoritos para nadar. Yo estoy presintiendo, el final se acerca ya. No es justo que el depredador más grande no deje señal. No dejes señal. He planeado dejar algunas pistas para empezar. Listo. Pues algo muy bonito, si se fijan, es cada canción es diferente, pero si se fijan hay rock y hay una sinfónica. Entonces es como tener una mezcla de 2 cosas distintas, comunicando un texto que viene una científica bogotana que estudia tiburones en Europa. Me parece que es una forma bastante, como, no sé, como distinta de contar esas historias. Y algo también que quería contar rápido es que esto sí funciona. Hemos visto a niños pequeñitos, chiquiticos, que no nos conocen, diciendo cosas como Carcarodón Carcarias, que es el tiburón blanco, o la canción del megalodón, o quiero la canción del tiburón linterna nano, el tiburón más pequeño del mundo. Entonces, esa información que es tan técnica sí está llegando a nuevas personas. Entonces, ese pues será uno de los objetivos de este libro. Yo quería decir algo que Lisa nos acaba de recordar, y es que también los tiburones, después de la exposición, el libro fue la excusa para que con la universidad pudiéramos llegar a la COP16. El año pasado estuvo la COP16 en Cali y los stands eran costosísimos, era difícil llegar, y alguien en la universidad dijo, vengan, ¿por qué no llevamos los tiburones? La vicerrectora dijo, llevemos los tiburones a Cali. Hablaron con el Museo de Historia Natural de Cali, que además estaba cerrado desde la pandemia. Ellos iban a inaugurar
y nos dijeron, venga, pues pongamos esa como una exposición temporal y nos unimos. Entonces nos unimos la Universidad de los Andes con el Museo de Historia Natural de Cali, abrimos, acá está Sofi que nos acompañó toda la COP y pudimos llegar entonces, y todos los profesores, los científicos que querían ir a hablar a la COP, invitamos a todas las universidades, tenían un espacio dentro de la exposición de tiburones para contar qué estaban haciendo por el planeta, cómo podíamos llegar. Entonces también esto fue una excusa para poder llegar a la COP, que fue bien importante también. Bueno. ¿Cómo? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el libro, sobre los tiburones. Yo quería contarles algunas, pues teniendo en cuenta que es un libro informativo sobre tiburones, algunos datos curiosos de tiburones que me parecen que la mayoría de gente no conoce, pero es como para caerse la silla. ¿Quieres decir algo? Ah, bueno, una pregunta breve. Bueno, si quieres empiezo yo, si sigues tú. Bueno, en mi caso particular, bueno, yo soy biólogo. La pregunta de ella es cómo fue el proceso de escritura, cuáles fueron los retos, porque siendo nosotros biólogos, la forma como uno está acostumbrado a escribir es de la peor forma, la forma más aburrida posible. No sé si ustedes sepan, pero la forma para escribir un artículo científico, que yo he escrito varios, es la más aburrida del universo, y es introducción, métodos, resultados, conclusiones. ¿Sí? Entonces, eso ¿por qué se hace así? Porque es bastante preciso. Entonces sirve para los colegas, porque la idea de un artículo científico es que cualquier persona pueda replicar el experimento. De eso se trata. Pero como método de comunicación es bastante malo, porque es muy aburrido. De hecho, antes escribía mejor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Darwin, a Wallace, a Humboldt. Esta gente escribía como si fuera un libro, una prosa normal, pero hoy en día son redensos. En mi caso particular yo estaba acostumbrado a escribir así, o sea, pero cuando empecé a hacer divulgación, ya como que el switch me empezó a cambiar. Entonces yo sí he escrito cosas como blogs y esas cosas, pero más como para gente como ustedes. Ahí Paula Ríos fue fundamental, porque ella es docente de niños desde hace muchos años, hace talleres, ha escrito libros, entonces hace canciones para niños. Entonces Paula era la persona que transformaba esos textos que podrían ser de pronto densos o en un lenguaje que ella conocía que era más hacia público infantil. Entonces era como un equipo de personas que cada uno con una fortaleza distinta que va escribiendo y adentrándose en un mundo distinto, que es el mundo para niños. Y me parece importante hacer eso, porque uno podría pensar, no, pues si yo no he escrito para niños, pues no escribo para niños y no lo voy a hacer. Y eso me parece un error, porque ¿cuánta gente en las universidades podría escribir para niños y no lo saben? Entonces, eso es lo que yo pienso. El otro que fue fundamental en ese poder escribir para niños fue nuestro editor. Él se sentaba, sí, Juan Pablo Mojica, se sentaba, leía con nosotros, lo leía en su casa, lo digería. Y además otra gran ventaja que tuvimos es que ese recorrido que les contamos de los niños en la costa lo acabábamos de hacer, lo hicimos antes del libro, entonces también teníamos otro diálogo. Yo sí había trabajado con niños mucho tiempo, entonces talleres, todo, pero escribir es muy diferente a conversarles, a hacer un taller, a jugar, plasmar, además, condensar porque hay veces queríamos contar todo. Entonces, Juan Pablo nos decía cada rato, no se puede contar todo. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Entonces, habían datos curiosos porque hay gente que prefiere leer cosas y los niños en la noche ya hay otro que le leían, entonces completo el tiburón blanco, el megalodón, el linterna enano.
Así. Sí, para mí Juan Pablo debería ser coautor, lo que pasa es que no pueden ser coautores los editores, pero pues claramente debería ser coautor del libro. Los editores juegan un papel fundamental en la escritura de los libros, fundamental. Pues en realidad, pues en cuanto a la creación de la exposición, sí hubo retroalimentación, pero una vez que se abrió la exposición, ya el libro estaba terminado. Entonces no es como que los niños y los asistentes hayan retroalimentado el libro porque ya estaba terminado. O sea, cuando yo pienso todo lo que hicimos el año pasado, no creo que haya sido cierto que alguien me pellizque, porque hicimos en el año pasado la exposición, que fueron 94,000 personas, hicimos el libro e hicimos un álbum sinfónico. Todas esas cosas en un solo año. O sea, con una ya es mucho. Entonces, fue una tarea titánica este ejercicio. Sí, fue así, o sea, como toda la investigación inicial nos funcionó para todo, pero efectivamente cuando abrimos la exposición, ya habíamos escrito el libro, pero cuando investigamos sobre el tiburón linterna enano, pues sirvió para el libro y para la exposición. Cuando fuimos a la costa, pues ahí también ya habían unas canciones, como les contaba, de Barranquilla, como les contamos. Entonces, como que todo con todo, como en el tiempo fue tan corto, todo, no creo que ninguno, no, el libro, y nos basamos en el libro para la exposición, no, tampoco fue, ni la exposición para el libro, fue como un mix de todo con todo. Y todo se dio, bueno, en realidad al principio íbamos a escribir el libro de dinosaurios, nos llamaron, era para hacer el libro de dinosaurios la primera vez, pero no teníamos vida, no podíamos, entonces lo que dijimos es, no, hagamos primero el de tiburones, que es el que estamos ahorita hablando de esto, aprendiendo, estudiando, y después dejamos lo otro. Entonces saquemos primero este de tiburones y por eso sale también todo porque andábamos como en todo este cuento. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buena pregunta, Elisa, que cómo se escogieron los tiburones. Entonces, al comienzo, pues, siempre tenemos claro que queríamos contar historias de tiburones que se encuentran en Colombia. Entonces, si se leen el libro, se dan cuenta que solo hay uno que no está en Colombia, que es el tiburón blanco. Pero es que tocaba meterlo porque si no hay un tiburón blanco en un libro de tiburones, pues los niños van a decir, ¿qué pasó con el tiburón blanco, el tiburón más miedoso de las películas? ¿De qué? Entonces, y por ahí hay un reporte, entonces digo, bueno, hay un reporte, un avistamiento de tiburón. Pero es como blanco. Dudoso ese reporte. Pero bueno, digamos, porque es que el tiburón blanco le gusta el agua fría, y le gusta comer focas, y aquí no hay focas, y bueno. Entonces, ¿cómo elegimos? Entonces empezamos a buscar listados de tiburones que se encuentran en Colombia, y entonces empezamos a escoger cuáles podrían ser como interesantes, que tuvieran suficiente información como para escribir un libro para niños. Y ahí fue que nos encontramos con unos tiburones bastante interesantes. Por ejemplo, Hypnopterus perry, el tiburón linterna enano. ¿Cómo así que hay un tiburón, el más pequeño del mundo, 17 centímetros, vive a 400 metros de profundidad, produce su propia luz con bioluminiscencia y solamente se ha encontrado en 2 países, Colombia y Venezuela? ¿Qué? ¿Quién conoce esa historia? Yo me iba al Departamento de Ciencias Biológicas de Unidades. Oiga, ¿usted sabía que hay un No. ¿Usted sabe que el tiburón más pequeño del mundo vivía en Colombia? No. Sofía, ¿usted sabía que el tiburón? No. Yo, Carlos, sabía. Yo tampoco. Mireya, menos. Nadie. O sea, no puede ser que el tiburón más pequeño del mundo esté en Colombia, en Venezuela, no más, y nadie sepa. Entonces, cosas como características. El tiburón zorro. Miren esa cola tan grande. Hermosa esa cola. Casi la mitad del tamaño del tiburón tenía que ir. ¿Sí? Los tiburones aletiblancos también tienen que ir. El tiburón ballena tiene que ir. Entonces, lo que decidimos, y otra de las razones para escoger los tiburones, esta sí fue clave, es que el libro está desarrollado, el protagonista es como un submarino. Entonces, el submarino empieza como pandito y empieza a sumergirse y a sumergirse y a sumergirse y a sumergirse. Y en cada profundidad se encuentra con los tiburones de esa profundidad. Entonces,
con esa... Ah, sí, hay unas chaquetas que... Entonces, esa fue una forma también para escoger los tiburones. Uno, que sea de Colombia. Dos, que sean de la profundidad de 0 a 20 metros, después de 20 a 100, después de 100 a 200, después de 200. Entonces así fuimos escogiendo los tiburones y también que tuvieran información. Esa fue la forma. Y con esos tiburones y eso que estaba contando Carlos de las profundidades, que también lo quisimos mostrar en la exposición, sacamos unas chaquetas que, no, justo esa no, hay una oscura que están en las profundidades, entonces ahí también están estos tiburones más los de la exposición contando. Entonces, además aprendimos a hacer otras cosas y a... ay, justo, es la otra, hay tres, es la otra, ¿no está? Ah, ya se vendió. Bueno, esta es una, pero no, es una que tiene, en Uniando la encuentran, esta también existe, que tiene los tiburones, pero hay una que uno ve las profundidades del mar y dónde vive cada uno de los tiburones según la profundidad. Gracias. Otra. Gracias. Otra persona que queremos agradecer mucho es Ana Ospina, nuestra ilustradora. Entonces Ana hizo unas ilustraciones de los tiburones y el trabajo de ella fue pues permanente para lograr hacer esos tiburones tan hermosos. La idea no era hacer tiburones hiperrealistas, sino más como medio artísticos, medio realistas. Es una parte intermedia. Entonces, este libro tiene unas ilustraciones hermosas y hace, pues, es fundamental en la parte narrativa. Y ese diálogo con Ana no fue tan fácil porque nosotros somos más biólogos y estamos acostumbrados a una ilustración científica, pero sabíamos en nuestra mente que no queríamos que fuera una ilustración científica. Pero también habían unos detalles muy importantes. Ah, miren, esta es la chaqueta que les contaba. Entonces, si ven, está con las profundidades y está, por ejemplo, acá el tiburón linterna enano y el megalodón, que es el otro, que no nos cabe de lo grande, está en la manga. Entonces también pensar todas estas cosas ha sido de verdad maravilloso. Nos encantan estas. A la salida del teatro. Entonces, ¿cómo llegar a estas ilustraciones del libro en que se viera que es un tiburón y cuál tiburón es, pero que no fuera una ilustración científica? Entonces, ella fue muy generosa y cuando abren el libro, sobre todo si quieres, como en la primera, también queríamos contar cositas que nos parecían maravillosas, como el huevo del tiburón. Entonces, dentro del submarino, ahí, en esa, empezamos a pedirle a Ana que entra cosas como los tipos de huevo de tiburón, que hay como ese era lo que queríamos también como contar en lo científico y en lo todo, pero que no quedara una ilustración científica. También tenemos datos curiosos, como que los tiburones son eléctricos. Con sus ampolletas de Lorenzini detectan cambios en la electricidad del agua, porque cada vez que ustedes se mueven producen electricidad, ¿saben? Entonces, si ustedes están en el agua y se mueven, el tiburón los puede detectar la electricidad. Nosotros los humanos no podemos, pero ellos sí. O por ejemplo decíamos que los tiburones son como los gatos. Cuando ustedes alumbran un gato en la noche con una linterna le brillan los ojos. ¿Saben por qué? Es una membrana que se llama tapetum lucidum, es como un encanto, tapetum lucidum. Y eso les permite aumentar la intensidad lumínica en el ojo. Entonces los tiburones pueden ver con menos luz, así como hacen los gatos. O los gatos, por ejemplo, no tienen buenos modales en la mesa. Es cuando muerden, los tiburones, no, los gatos, no, los tiburones tienen malos modales en la mesa. Entonces cuando muerden sus patas, salen a volar los huesos y eso puede dañar sus ojos. Es una membrana en los ojos que se llama membrana nictitante que protege el ojo, ¿sí? Entonces, todos esos datos curiosos son como microlingotes de información que a la gente también le gusta mucho pues tener a la mano, microchips. Básicamente sí. Que combinados pues forman como unos campos que los pueden medir esas
esas ampolletas. Y hay tiburones con adaptaciones tremendas, por ejemplo el tiburón martillo, que tiene los ojos en los extremos, al tener la cabeza con más área, tiene más ampolletas de la encima, entonces pueden detectar más fácil esas descargas. Entonces no solamente pueden ver en todas las direcciones, sino también perciben esas descargas, porque tienen más ampolletas. Todas estas cápsulas de información las pueden conseguir en el libro Libros a Travesía Submarina. Este domingo a mediodía los invitamos a las 11 a mediodía vamos a hacer un concierto de las canciones, todas las canciones, aquí en la carpa central de Corferio. Va a venir Turroxito y vamos a tocar las canciones para que vengan con toda la familia, porque eso, como es domingo, pues va a estar vacío, digo lleno. ¿Alguna otra pregunta? Pues nuestro objetivo, nuestra meta es lograr que estas exhibiciones sean itinerantes, que puedan ir de diferentes lugares del país y que sigan con su carácter gratuito, porque nos parece que esta información es tan importante que pues que cobrar boleta impide que llegue mucha gente. Nosotros el año pasado la logramos llevar a Cali, pero este año estamos planeando otra. El tema es animales venenosos y ponzoñosos. Pero sí. Y estamos montando, ¿sabes qué? La página para poder, justamente se está montando ahora de las exposiciones, la página en este instante con el Centro Cultural de la Universidad para que quede ese récord pero esperamos que esté a mitad de año listo. Para llevarlo a la costa, no, por ahora no lo tenemos pensado, sabemos que va a ir, nosotros las exposiciones también vienen acompañadas han venido en estas con el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ellos tenían la exposición de tiburones, esa es la que va a ir a la costa ahora, en 2 meses llega a la costa, pero la de nosotros en este instante no está pensada en itinerante. ¿Las preguntas? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ay, espera, tomamos una foto. Y que compren el libro. El mejor regalo para este